pasado vimos algo acerca del nacimiento de Jesús y vamos a ver otro poco. Vean Lucas capítulo 2. Empezamos la lectura en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, háblanos a través de ella. Guía nuestros pasos para que no nos salgamos de tus caminos, con tu poder, con el poder de tu Espíritu, porque el pecado es astuto y Satanás también, pero tú eres nuestro Dios. Tómanos de tu mano fuertemente para que no pequemos contra ti, para que te glorifiquemos obedeciendo tu palabra, lo que tú nos enseñas, lo que tú nos digas, en el nombre de Cristo. Amén. Hay una parte donde dice el apóstol Pablo, no vamos a ver el texto, que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Cristo tenía un tiempo para nacer y tenía un tiempo para morir. Desde Adán y Eva, la venida del Mesías estaba profetizada, pero vean, pasaron más de 3.500 años para que fuera el cumplimiento del tiempo y naciera Jesús. Adán y Eva pecaron, y después de que pecaron, Dios les profetizó que vendría el Mesías a deshacer lo que Satanás hizo. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. El pecado de Adán y Eva no le tomó a Dios por sorpresa. ¿Por qué no impidió Dios que Adán y Eva pecaran? Pudo hacerlo. No lo hizo, ¿saben por qué? Porque el hecho de que ellos cayeran en pecado cumplía con sus propósitos. Pero vean, Adán y Eva pecaron, pero Dios no es culpable. Ellos son responsables de su pecado, y eso se aplica a todo ser humano. Dios sabe si mañana o pasado vamos a pecar, todos los que estamos aquí. Pero Dios no es culpable nunca del pecado de los hombres. Dios no es cómplice del pecado de nadie. Entonces, Dios proveyó todos los medios necesarios para que viniera el Mesías, y vino cuando a Dios le pareció conveniente. Dios no tiene prisa. Dios no hace las cosas según nuestros esquemas. Dios no hace las cosas al aventón. Dios escogió con sabiduría el momento más apropiado para enviar a su Hijo al mundo.
En aquel tiempo, cuando Jesús vino, ya habían venido muchos filósofos griegos. En aquel tiempo, y muchos siglos después todavía, los filósofos griegos eran admirados, alabados, hasta adorados por algunos. Pero a fin de cuentas, ¿qué lograron aquellos filósofos? Nada. La sabiduría humana, a fin de cuentas, no sirve para nada. Los filósofos griegos entendían mucho, eran muy inteligentes, pero vivían en tinieblas espirituales. Entonces Cristo vino porque era absolutamente necesario. Vino cuando la sabiduría de este mundo pudo comprobarse, como les digo, que no servía para nada. Todo estaba planeado en la mente infinita de Dios. Y eso que se aplicó a Cristo también se aplica a nosotros. Dios tuvo un momento para que naciéramos. Nacimos cuando Dios quiso. Y vamos a morir cuando Dios quiera. No cuando nosotros queremos. Incluso los que se suicidan porque Dios quiere. Wow. ¿Pueden ustedes entender eso? ¿Tienes dinero para comprarte una pistola y tienes ganas de suicidarte? Dios te dio para la pistola, Dios te dio para el parque, para las balas. Algunos se suicidan en el metro. ¿Cuánto cuesta el boleto? 5 pesos. Si tú te compras un boleto y te suicidas en el metro, ¿quién te dio los 5 pesos del boleto? Pues fue Dios. Nacemos, vivimos y morimos para el cumplimiento de los propósitos de Dios. No se les olvide una cosa, nada ocurre en este mundo que sea casual, nada. Todo lo que acontece a nivel mundial, nacional, estatal, familiar, personal, obedece a los propósitos de Dios. Los importantes son los propósitos de Dios, no los nuestros. Cuando un niño nace, tal vez nosotros nos preguntemos, este niño cuando crezca, ¿qué va a ser de él? Nosotros no sabemos qué va a ser de ese niñito, pero Dios sí sabe. Dios conoce el futuro. Dios sabe todo lo que va a ocurrir con cada niño que viene a este mundo. Y obviamente lo sabía en el caso de Cristo. Cuando el niño Jesús nació, su madre María se preguntaba qué sería de aquel niño. Vean cómo dice el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La Virgen María se le quedaría viendo a su niñito y diría, ¿qué va a hacer de este niñito cuando crezca? Ella sabía que aquel niño era un niño muy especial. Había estado en su vientre 9 meses, como todos los niños están en el vientre de su madre. Pero aquel niño era un niño muy especial. Este nacimiento, el nacimiento de Jesús, es una muestra clara de cómo la providencia de Dios rige el mundo. Nada ocurrió por casualidad en el nacimiento de Jesús y nada ocurre por casualidad en el nacimiento ni en la vida de cada persona en este mundo. Tenemos la pareja que Dios quiso. Tenemos los hijos que Dios quiso. Es en vano estarnos quejando, renegando, murmurando. Tenemos lo que Dios nos dio. ¿Tienes una esposa? Dios te la dio. ¿Ya no la tienes? Dios te la quitó. No le eches la culpa a nadie. Dios te quitó la pareja que tú tenías. ¿Por qué? Él tenía un propósito. Investiga tú cuál es ese propósito. Hay acontecimientos que parecen ser insignificantes. Pero las cosas grandes se componen de cosas pequeñas, de muchas cosas pequeñas. Una cosa compleja se compone de cosas insignificantes, que parecen ser insignificantes. Pero en la mente de Dios todo está fríamente calculado. Cuando el niño Jesús nació, estaría de este tamaño. ¿Cuánto pesaba? 3 kilos. Yo no sé cuánto pesaría. Cuando llegaron ahí a Jerusalén, cuando llegaron a Belén, José, María, no había lugar para ellos en el mesón. Es lo que dice el versículo 7, al final. No había lugar para ellos en el mesón. Pero ¿saben por qué? Es que no sabían quién era aquel niño.
Si hubiera sabido la gente quién era aquel niño, le hubieran cedido su lugar a la Virgen María, pero no sabían. Vamos a ver que el nacimiento de Jesús estuvo rodeado primeramente de acontecimientos sobrenaturales. Un poco antes de que Jesús naciera, cuando nació, y un poco después, sucedieron cosas increíbles. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería que nosotros supiéramos, que entendiéramos, que aquel niño era un niño muy especial. No todos los días ocurren cosas sorprendentes. Cuando los escritores, Mateo y Lucas, escribieron su evangelio, ellos tenían la intención de demostrar que el cristianismo tuvo un origen sobrenatural. Vean, las religiones falsas fueron inventadas por los hombres. Pero el cristianismo, vean, en un sentido no es una religión. En otro sentido es la única religión verdadera, el cristianismo. El cristianismo es el producto de la mente infinita de Dios. Y Él quería que lo supiéramos, que lo entendiéramos. Voy a mencionarles algunas cosas sobrenaturales que ocurrieron alrededor del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, un poco antes de que el niño Jesús naciera, nació Juan el Bautista. Juan el Bautista nació de una mujer que tenía una edad muy avanzada. La madre de Juan el Bautista ya estaba muy grande y además era estéril, no podía tener hijos. Eso es lo que dice Lucas en el capítulo 1, versículo 7. Lucas 1:7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos, Elizabeth y su marido, eran ya de edad avanzada. Entonces, el nacimiento de Juan el Bautista fue algo sobrenatural, o sea, milagroso. Y lo mismo pasó con Sara, ¿se acuerdan? Que fue madre ya como a los 90 años. Lo mismo pasó con Raquel, que era estéril. Lo mismo pasó con Ana, todas estériles. Dios es todopoderoso y Él quiere que lo entendamos, que lo sepamos. Otra cosa, ángeles fueron los que le anunciaron a Juan el Bautista, a Zacarías, que iban a ser Juan el Bautista. Zacarías el padre de Juan. Ángeles le anunciaron el nacimiento de Jesús a María y a José y a los pastores. Y un poco después de que Jesús nació, también fueron ángeles los que rescataron al niño de ser muerto por Herodes. ¿Se acuerdan que lo quería matar? Entonces un ángel le anunció a José el peligro, tomaron al niño y se lo llevaron a Egipto. Otra cosa sobrenatural que ocurrió fue que los magos fueron guiados de manera sobrenatural por una estrella hasta donde estaba el niño. Aquella estrella no era una estrella como todas las demás. ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? Otra cosa sobrenatural fue los ángeles cantando, aquí en el versículo 9 que acabamos de leer, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense, ángeles hablando con pastores. Los pastores eran gente muy humilde. Estas cosas no ocurrían todos los días. Otra cosa sobrenatural es el nacimiento virginal de Jesús. ¿Cómo fue que la Virgen María quedó embarazada si José no la había tocado? Humanamente era imposible. Hay algunos supuestos teólogos que dicen que no pueden creer que la Virgen María hubiera quedado embarazada. Pero la Biblia está llena de cosas increíbles. ¿Cómo fue que Dios abrió el Mar Rojo? ¿Cómo fue que se abrió el río Jordán? ¿Cómo fue que Sansón, un solo hombre, mató a 500 filisteos? Ustedes pueden ver en una película un hombre que es muy bueno para las artes marciales que puede vencer a 10. ¿Sí? ¿Pero podría vencer a 500? ¿Cómo? Eso es imposible, ni en las películas. Pero es que Dios le dio una fuerza a Sansón, una fuerza sobrenatural. Pero la solución está en que podamos entender que Dios es todopoderoso.
Si Dios existe y es todopoderoso, Él creó el universo. ¿Cómo fue que Dios creó el universo? Solamente con hablar. Dios lo dijo. Sea la luz, sean los planetas, sean las estrellas, y todo se hizo. A nosotros eso nos parece increíble. Los evolucionistas prefieren creer que todo se hizo solo, pero eso es más increíble. ¿Cómo fue que todo se hizo solo? A ver, explíquenlo. Los milagros que rodearon al nacimiento del niño Jesús tenían la intención de atraer nuestra atención no sobre María, no sobre José, ni sobre los magos, ni sobre los pastores, sino sobre aquel niño que era el Hijo de Dios. Los pastores llegaron corriendo donde estaba el niño y cuando lo vieron se asombraron. Vieron que lo que los ángeles les habían dicho se estaba cumpliendo. Los magos llegaron de muy lejos. ¿Para qué? Porque querían ver al niño. Ellos entendían que en aquel niño se cumplían las profecías. Cuando llegaron y estaban frente al niño, doblaron su rodilla ante él. Ellos entendían que aquel pequeño niño era Dios mismo. No doblaron su rodilla ni ante José ni ante María. La doblaron ante el niño Jesús. Otra cosa, vamos a ver que el nacimiento de Jesús fue un hecho histórico. Vean Lucas 2. 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vean, en el versículo 1 habla de Augusto César. En el versículo 2 habla de Cirenio, gobernador de Siria. Ustedes pueden comprobar que Augusto César y Cirenio existieron. Pero hay algunos que dicen que no se puede comprobar que Jesús existió. ¿Cómo es que se puede por qué se puede comprobar que Augusto César y Cirenio existieron y Jesús no? Vean, los libros de historia de Roma, los libros de historia de Siria no hablan de Jesús. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los historiadores hablan de los guerreros, de los estadistas, de los escritores, de los generales, de los políticos famosos, de los deportistas quizá, de los reyes, pero no hablan de las cosas espirituales, de las cosas religiosas. Jesús era manso, era humilde de corazón. Entonces, por eso no cabía en los libros de historia. Si va a haber elecciones en México, ¿ustedes creen que van a escoger para gobernar a un hombre manso y humilde? Cristo era manso y humilde. ¿Escogerían a un hombre manso y humilde para gobernar un país? Imagínense que en su campaña López Obrador hubiera dicho: yo no merezco gobernar México. ¿Sabe qué le hubieran dicho? Pues sáquese de aquí. Les preguntan: ¿en qué se basa usted para creer que la gente debería de votar por usted? Dice: es que yo tengo la respuesta, yo tengo la solución, yo las puedo. No, los mansos y los humildes de corazón no caben en los libros de historia. Flavio Josefo, un historiador judío, él no era cristiano. Él tenía una idea muy vaga acerca del Redentor. Dedica 2 o 3 párrafos acerca de Jesús en sus libros de historia. Habla de la historia de Israel, pero habla de él. Si ustedes van a Inglaterra y buscan en una biblioteca los libros de historia, esos libros no hablan de George Whitefield, ni siquiera de Owen, ni de Juan Bunyan. No hablan ni siquiera de Spurgeon. Los libros de historia no hablan de cosas religiosas. Entonces, era necesario que Dios tuviera su propio libro de historia. ¿Cuál es? Es este. Este es el libro de historia de Dios. Acerca de César Augusto, pues pueden ir a Roma, investigar acerca de su vida. Pero si quieren investigar acerca de Cristo, pues aquí está su vida. Cuando el niño Jesús nació,
No le dieron a sus padres un acta de nacimiento. No existían las actas de nacimiento. Y aunque hubieran existido, ya no existirían. Hay personas que tienen 100 años y no saben ni dónde quedó su acta de nacimiento, si es que la tuvieron. Jesucristo fue un hombre de carne y hueso, como nosotros. ¿Cuánto duró su gestación en el vientre de María? Ya lo dije. Su madre dio a luz con dolor, como todas las madres. Era una mujer santa, pero pues tuvo que pujar también. Y cuando el niño Jesús nació, tuvieron que darles una nalgada para que llorara. En ese momento, cuando llora el niño, sus pulmones se llenan de oxígeno. Si ustedes tienen dinero, un día pueden ir a Belén. Belén está como 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y ustedes pueden caminar por las calles donde caminó Jesús. O pueden ir a Nazaret, donde Jesús pasó su infancia y su juventud, al este del mar de Galilea, al oeste. Hay algunos necios que dicen que no se puede comprobar que Jesús existió. Pero ¿qué dirían esas personas si les dijéramos que Augusto César y Cirenio no existieron? Aquí están mencionados. ¿Qué dirían de ellos? ¿Saben por qué los ateos no quieren creer en la existencia de Dios? Porque no son tontos. Porque ellos entienden las implicaciones de creer que Jesús existió. Ellos dicen, no, si yo creo que Jesús existió, tengo que obedecerle, pero como no quiero, entonces mejor no existió. Hacen lo que las avestruces. Estaba escrito que el niño Jesús nacería. Bendito sea Dios que nació. Bendito sea Él que vino a nacer para salvarnos. ¿Quiénes éramos nosotros para que viniera? Pudo haber permitido que fuéramos destruidos, que recibiéramos las consecuencias de nuestros pecados. El nacimiento de Jesús fue en cumplimiento de muchas profecías. Estaba escrito, el Redentor tendría que venir. Cuando Jesús nació, recuerden, la nación de Israel estaba oprimida por el yugo romano. Jesús nació y les habló de su yugo, del yugo del pecado, pero eso no les importaba. Lo que les importaba era el yugo romano. Vean, supongamos que Estados Unidos nos invadiera. Que dijeran los gringos, aquí nomás se hace lo que nosotros digamos. Eso no nos iba a gustar. Aquí en México hay gente muy brava, gente muy nacionalista. Y habría guerrilleros que querrían echar fuera a los gringos. Pero si nos invadieran los gringos, el yugo gringo no sería nada en comparación con el yugo de nuestro pecado. El problema del ser humano no es el yugo externo, es el yugo del pecado interno. El problema del hombre es su pecado. Pero los hombres piensan que sus problemas son económicos, son de salud, son por su pareja, por sus hijos desobedientes, porque no tienen pareja, porque viven solos, porque van a morir solos y a lo mejor no tienen ni quien los ayude en su vejez. Ese no es problema. El problema del ser humano básico es el pecado. Es contra el que tenemos que luchar. Pero los romanos no querían un libertador del pecado, ellos querían un libertador político. Los judíos tenían que haber entendido que el libertador, el Mesías, sería Dios y hombre. Vean Isaías 9. ¿Tienes Isaías 9, Richard? Sí. Lea versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí Isaías está profetizando el nacimiento del Mesías. Isaías vivió más o menos 700 años antes de Cristo. Pero vean lo que dice, un niño nos es nacido. Es lo que dice Isaías. Aquí está hablando del nacimiento de Jesús. Y habla de la humanidad de Jesús, porque era un niño. Pero vean cómo dice después, hijo nos es dado. Aquí ya no habla de su humanidad, aquí habla de su deidad. A Cristo se le llamó el Hijo del Hombre. Es un título divino, según el profeta Daniel. Y luego dice, llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, consejero.
Y vean cómo dice Dios fuerte. Detengan su atención en esta frase que dice Dios fuerte. A Cristo se le llama Dios fuerte, ¿por qué? En comparación con los dioses falsos, que tienen ojos más no ven, tienen oídos más no oyen, no pueden hacer nada, son impotentes, incapaces. Pero Cristo es Dios. Y al decir que es Dios fuerte, quiere decir que es todopoderoso. Cristo es Dios, que vino al mundo. Y luego vean cómo dice Padre eterno. ¿Por qué dice Padre eterno? ¿Acaso Cristo era el Padre? No, Él era el Hijo. Entonces, ¿por qué se le llama Padre? ¿Saben por qué? Porque Él nos engendró. Vean, en un sentido Cristo es nuestro hermano, en otro sentido es nuestro Padre. ¿Sí? Los judíos conocían esta profecía de Isaías, pero ¿saben qué? No creían en ella. Ese es el problema. Mejor los magos que venían de lejanas tierras entendían esta profecía. Y esto nos muestra, ¿saben qué? Que sin la disposición a obedecer la palabra de Dios no se entiende. Si ustedes no quieren obedecer la palabra de Dios, cuando estén leyendo no la van a entender. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios y se ponen a leer y le dicen a Dios, Dios, yo voy a hacer lo que tú me digas, háblame, hazme entender tu palabra, Dios los iluminará para que entiendan. Pero si ustedes no quieren obedecer, ustedes no van a entender. Estaba escrito que Jesús viviría en Galilea. Vean Isaías 9. Isaías 9:1, ¿lo tienes, Ricardo? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Ahí está hablando que Jesús viviría en Galilea. ¿Y cómo Galilea sería iluminada por la luz de Dios? Ese lugar, Galilea, era el territorio de Zabulón y de Neftalí, que eran hijos de Jacob. Dicen algunos comentaristas que ahí en Galilea, como pasó la mayor parte de su ministerio el Señor, que no había enfermos, que nadie estaba enfermo en esa provincia. Es posible que así haya sido. La Biblia nos habla de algunos cuantos milagros que Jesús hizo, pero no nos habla de todos. Estaba escrito que nacería en Belén. Es lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ese texto tendrían que conocerlo los judíos. Pero vimos el jueves pasado que parecía improbable que el niño naciera en Belén, porque José y María vivían en Nazaret, 160 kilómetros hacia el norte. Entonces, ¿cómo es que el niño nacería en Belén? Pero el censo que ordenó el emperador romano obligó a los padres del niño a que fueran a empadronarse hasta Belén. Entonces el niño nació en Belén en la providencia de Dios. O sea que si aquel censo no hubiera sido ordenado, el niño no hubiera nacido en Belén. Jesús nacería en Belén. ¿Saben qué significa la palabra Belén? Significa la casa del pan. Pero qué coincidencia, ¿no? Es que Jesús es el pan, es el alimento espiritual, es el pan de vida, es el pan que vino del cielo, en contraste con el maná, que también venía del cielo, pero que no daba vida eterna. Todos los que comieron aquel maná se murieron, pero los que comen de este pan, dice, nunca volverán a tener hambre. Cristo es el que satisface las verdaderas necesidades del alma del hombre. Los profetas escribieron acerca del nacimiento del niño. Pero ¿saben una cosa? Hay muchos motivos para dudar de que los mismos profetas entendieran lo que escribían. Dios les revelaba a los profetas, escribe esto, y ellos se ponían a escribir. Pero muchas veces no entenderían lo que escribían. Escribían porque pues, Dios les dictaba. En Miqueas entendía lo que estaba profetizando, que el niño nacería en Belén. Isaías entendía que una virgen iba a quedar embarazada y que aquel niño iba a ser Dios. Cuando un ángel le dijo a María que iba a quedar embarazada
María entendería, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a quedar yo embarazada si no tengo relaciones con José? Cuando quedó embarazada, ha de haber estado bien sorprendida. Y luego, cuando llegaron los ángeles y le dijeron lo que los ángeles... Llegaron los pastores y les dijeron lo que los ángeles le habían dicho, tampoco podría entender eso. José y María irían de asombro en asombro. Nuestro Dios es un Dios asombroso. Hay ocasiones en que yo estoy solo, ya como a las 12 de la noche estoy leyendo o estoy orando, y de repente oigo un ruido por allá. Y volteo, pues yo sé que no es nadie, ¿no? Pues ya todo el mundo está dormido, ¿no? Digo, ¿es bueno ese ruido qué, no? Y luego me pongo a pensar, a lo mejor es un ángel, y me emociono, ¿no? Si es Satanás, pues, ¿qué me importa que sea Satanás? Yo no tengo por qué temerle, al que tengo que temer es a Dios. Nuestro Dios es un Dios asombroso, Él puede hacer lo que quiera, en el momento que quiera. Todo lo que los profetas dijeron que se iba a cumplir, se cumplió. Dios no puede mentir. La historia está en las manos de Dios. Están ocurriendo las cosas que Dios quiere que ocurran. Y ocurrirán, al fin de cuentas, todas las que Dios quiso. Venido el cumplimiento del tiempo, vino el Mesías. Bueno, pues venido el cumplimiento del tiempo, vendrá Cristo otra vez. Está escrito. Y como no mintió en el caso de su primera venida, no puede mentir en el caso de la segunda. Cristo vendrá de nuevo. Cuando Cristo nació, los judíos fieles esperaban la consolación de Israel. Vuelvan a Lucas 2. Lucas 2. Vean el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué la consolación de Israel? Porque los verdaderos creyentes estaban afligidos. ¿Afligidos por qué? Porque el mal imperaba. Vean, a los creyentes verdaderos no les puede gustar que el pecado impere. Si estamos rodeados de narco, de impunidad, de corrupción, de crimen, de extorsión, de fraude, eso a los cristianos no les puede gustar. Cada día mueren personas que van al infierno. ¿Cómo nos puede gustar eso? Y es por eso que este Simeón esperaba la consolación de Israel. Y no fue avergonzado de su esperanza. Él sabía que el Mesías vendría y tuvo la dicha de verlo. ¿Saben una cosa? En México están sucediendo cosas horribles. Pero quieren que les diga algo, eso no es nada. Pudieran suceder cosas terribles. Hay países en el mundo donde hay hambre, donde la gente no tiene ni qué comer, donde la gente se sostiene con lo de $1 al día. ¿Qué harían ustedes con $1 al día? Niños que se mueren de hambre, el puro esqueleto. Países donde hay guerra, no pueden ni dormir, bombas a toda hora. Pero pase lo que pase en México, todo está en las manos de Dios, no debemos espantarnos. Y aún, si llegamos los cristianos a ser perseguidos, a ser encarcelados, si nos matan, no importa, estamos en las manos de Dios. Cristo va a venir otra vez y va a reinar en justicia. Cristo va a venir, ¿saben a qué? A enderezar lo torcido. Este mundo no tiene remedio. Este mundo no puede mejorar. Hablan de la civilización. ¿Cuál civilización? Hablan de la evolución. Es al contrario. Lo que estamos viendo es lo contrario de la palabra evolución. ¿Cuántos siglos pasaron para que viniera el Mesías? Un montón. Pero se cumplió. El diablo hizo todo lo posible por impedir el nacimiento de Jesús. Mató a un montón de niños, pero al niño Jesús no lo pudo matar. Dios cumpliría sus planes. ¿Saben qué? Que el diablo siempre
trató de impedir los planes de Dios. ¿Se acuerdan cuando la Torre de Babel? Nimrod mandó construir aquella torre. ¿Qué es lo que pretendía? Dominar el mundo. Eso es lo que los locos siempre han soñado, dominar el mundo. Pero Dios confundió sus lenguas, tuvieron que dispersarse y así lo evitó. Por aquellos tiempos había gigantes en la tierra. Había hombres que medían cerca de 3 metros. Había hombres que tenían 6 dedos en cada mano. ¿Y saben por qué? Dicen algunos comentaristas que hubo manipulación genética. Que manipularon a aquellas personas, por eso había gigantes. O sea que aquellos gigantes no eran normales. El otro día salió en la televisión Andrés Reimer, un famoso ateo mexicano. ¿Qué creen que dijo? Dijo que la situación está dada para que los hombres podamos vivir pronto 400 años. Yo no lo dudo, que pronto pudiéramos vivir 400 años. Va a llegar el momento en que van a poder clonar cualquier órgano. ¿Está mal tu hígado? Te hacemos otro nuevo. ¿Está mal tu riñón? Te lo hacemos. Tu córnea, tu oído, cualquier cosa te la instalamos. Pero díganme, ¿de qué serviría que el hombre pudiera vivir 400 años? Si el hombre en 100 años no se arrepiente y deja su pecado, ¿se va a arrepentir en 400? No. ¿Qué es lo que hace infeliz a la gente? Es el pecado. Si tú estás lleno de odio, de rencor, de soberbia, de envidia, con esos pecados 400 años. Si con 100 años destruiste, hay hombres que se casan 3 veces, destruyen a 3 mujeres. Vas a vivir 400, a lo mejor te casas 20 veces, vas a destruir a 20 mujeres, wow. Bueno, mejor vamos a cambiar de página. El nacimiento de Jesús fue enmarcado por la pobreza. Cristo era el creador de todo, el dueño de todo. Pero véanlo, se despojó de su gloria para nacer en este mundo. Se despojó de sus derechos. Cristo vino al mundo sujeto a limitaciones, a padecimientos. Cristo caminaba y se cansaba, tenía hambre. Pero ¿cómo si Él era Dios? ¿Pueden ustedes explicarlo? Era Dios, pero era hombre también. Él era el dueño de todo, pero tuvo que nacer en un pesebre. ¿Qué cosa es un pesebre? Un lugar donde ponían paja para que comieran los animales. ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos animales. Y ahí comemos. ¡Wow! Si Cristo hubiera querido, hubiera podido nacer en una familia rica. ¿Quién le hubiera reprochado a Jesús si hubiera querido nacer en una familia rica? Pero nació en una familia pobre. Su padre era carpintero. Y él tuvo que ser carpintero como su padre adoptivo. Los judíos siempre enseñaban a sus hijos su oficio. Entonces José le diría a Jesús, mira, tú vas a aprender la carpintería. Si ya después Dios te lleva por otro camino, pues te dedicas a otra cosa. Pero tienes que aprender la carpintería. Y la aprendió. Y vean, él no estudió en una universidad. Pero cómo hablaba. La gente se asombraba de cómo hablaba Jesús. Hablaba con autoridad, no como los rabinos de su tiempo. Y todos los milagros que hizo demostraban que él era Dios. Que Dios estaba con él. Pero lo despreciaron, lo persiguieron, lo arrestaron, lo escupieron, lo golpearon en el rostro, le golpearon la espalda, le pusieron la corona de espinas y por fin lo mataron en la cruz. ¿Cómo será la naturaleza humana? Que lo mataron la primera vez que vino y la segunda vez que venga tratarán de matarlo de nuevo. Es lo que dice Apocalipsis. Van a tratar de matarlo de nuevo, pero ya no van a poder. Les platiqué que en una ocasión unos homosexuales canadienses salieron con una pancarta gigantesca que creen que decía, dice, si Cristo vuelve al mundo otra vez, dice, lo matamos de nuevo. Así decían los canadienses, ¿cómo ven? Pero les estoy diciendo que Cristo nació en medio de la pobreza. Tuvo que ayudar a José en la carpintería, pues para mantener a la familia, porque ya después pues, vinieron más hijos, era complicado, ¿no? Entonces Cristo sí fue pobre. ¿Y saben qué? Que por lo mismo simpatiza con los pobres. Cristo sabe lo que se siente ser pobre.
Él sabe lo que se siente tener hambre. El nacimiento de Jesús es una manifestación de la soberanía de Dios. ¿Por qué vino a nacer en este mundo? Porque quiso. El Padre no lo obligó. Cristo pudo abandonarnos a nuestra suerte. La soberanía de Dios se ve en que anunció su nacimiento a pastores, a gente humilde. Pero también anunció su venida a sabios extranjeros, gente odiada por los judíos. Eso a los judíos no les gustó. Pero eso demuestra que Dios hace lo que quiere. Él sabe por qué lo hace. Dios no recibe órdenes. Dios no acepta sugerencias. Dios salva a menudo a personas que nosotros pensamos que no serían buenos candidatos. ¿Cómo es que salvó a la prostituta? ¿Al ladrón? ¿Al borracho? Dios salva al que quiere. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué hicieron aquellos magos? ¿Qué hicieron aquellos pastores para que Dios los tomara en cuenta? ¿Aquellos pastores eran mejor que otros? ¿Aquellos magos eran mejor que otros? En Romanos 3 pueden ustedes leer que no hay quien busque a Dios. Dios buscó a los magos, Dios buscó a los pastores. Y Dios busca a todos los que han de ser salvos, porque no hay quien busque a Dios. Vean lo que dice el versículo 8, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué quiere decir que velaban y guardaban? Quiere decir que estaban despiertos. Era de noche, pero estaban despiertos. Eran responsables, porque pues, de noche llega el lobo y se come una. Si estaban despiertos, quiere decir que eran responsables. Si hubieran estado dormidos, no hubieran visto a los ángeles. ¿Cómo ven? Los sabios que llegaron, los magos, conocían o conocerían las profecías de Daniel. Ellos eran estudiosos. Bien, el estudio no salva, pero la fe en lo que estudias sí te salva. Si tú estudias y obedeces a lo que estudias, eso te va a salvar. La fe en lo que estás estudiando. Por eso les insistimos. Debemos esforzarnos por buscar la salvación. Pero el esfuerzo, ¿es el que nos va a salvar? No, no es el esfuerzo. La salvación es por la pura misericordia de Dios, pero no hay contradicción. Si tú no buscas la salvación, tú no vas a ser salvo. Hay personas que creen que van a ser salvas en su casa. Yo no necesito una religión. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo en mi casa leo la Biblia. Yo en mi casa puedo ser cristiano. Yo no necesito... Te equivocas. La salvación no es como la gente piensa. La salvación es un regalo. En realidad la salvación es una limosna. No merecemos nadie la salvación. Si ustedes le van a dar una limosna a un limosnero y él va caminando, ustedes van detrás de él, ¿ustedes perseguirían al limosnero para alcanzarlo para echarle la limosna en la bolsa? No, si no quieren la limosna, no se la doy. Si ustedes no quieren la limosna, la salvación, Dios no se las da. Dios no nos va a estar rogando. ¿No quieres ser salvo? Ok, pues no quieras. ¿Ustedes creen que Dios tiene que rogarnos? ¿Tiene que estarnos insistiendo para que seamos salvos y nos arrepintamos de nuestro pecado? Dios es soberano. Esto quiere decir que Él salva al que quiere, a quien quiere. Pero ustedes son responsables de arrepentirse y de creer. Otra cosa, el nacimiento de Jesús son en verdad buenas nuevas, buenas noticias. Ven el versículo 10. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas, vean, de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas, buenas noticias. ¿Saben qué? El hecho de que Cristo haya venido al mundo son las mejores noticias que podamos escuchar jamás. En estos días que vamos a celebrar la Navidad,
Aún los ateos la celebran. Pero no crean que les importa Cristo. En realidad la Navidad no les importa. Lo que les importa es la botella, el baile, el pavo, la piñata, la cerveza, el whisky. Pero Cristo no. Si ustedes van a una posada, si los invitan a una posada y ustedes van, y a la persona que te invita le regalas una Biblia, lo más probable es que no la va a leer. ¿Sí? Si les das una botella, ellos encantados. Si ustedes conocen a un matrimonio que tiene problemas, que hablan de divorciarse, pero ustedes les hablan de que Cristo vino a morir por los pecadores, no te van a escuchar. Ellos te preguntarán, no, tú dame una respuesta para mi divorcio. A mí qué me importa que Cristo haya venido al mundo. En estos días los hombres reciben su aguinaldo y en una fiesta se ponen a cantar y a bailar y a emborracharse. Pero vean, cuando deberían de ponerse a llorar por sus pecados, se ponen a cantar y a bailar. Hay personas inconversas que les gusta leer las noticias en el periódico o verlas en la televisión. Pero estas noticias, las mejores noticias de que Cristo vino al mundo, eso no les importa. El nacimiento de Jesús debiera conducirnos al gozo verdadero. Dice, os doy nuevas de gran gozo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí? Hubo truenos, relámpagos, la tierra tembló, la gente estaba llena de miedo. Pero Cristo vino al mundo y eso es otro cantar. El hecho de que Cristo haya venido al mundo es para que nos pusiéramos a saltar de alegría. No busquen ustedes el gozo en el baile, en el dinero, en el pavo. Busquen el gozo en Cristo. Si ustedes no son salvos, si ustedes no conocen la felicidad, prueben arrepentirse de sus pecados. Háganlo, pero háganlo. Y el día que ustedes se arrepientan y reciban el perdón de sus pecados, ustedes brincarán de alegría y conocerán este gozo del que les estoy hablando. Pero no basta con que ustedes reconozcan su pecado. Deben de confesárselo a Dios, no al sacerdote. Confiésenselo a Dios, pero apártense de él, porque ¿de qué sirve que se lo confiesen y no se aparten? Muchos quisieran ir al cielo, escuchen, pero sin dejar su pecado. No se puede. Si tú quieres ser salvo, tienes que dejar tu pecado. La salvación es gratis, pero cuesta. Tienes que dejar tu pecado. Para que tú tengas este gozo del que habla aquí el evangelista, no necesitas tener mucho dinero, ni un gran aguinaldo, ni pareja tampoco, ni hijos tampoco, ni una buena casa, ni un buen carro, ni un buen sueldo. Lo que necesitas es el perdón de tus pecados. Solamente Cristo puede dar paz al alma hambrienta. Solamente Cristo puede llenar el vacío de nuestros corazones. Hay muchos que creen, que piensan, que suponen que la religión de Cristo está en contra de la felicidad de los hombres. Dios no quiere que seamos felices, al contrario. Dios quiere que seamos felices. ¿Saben ustedes qué es lo que hace infelices a los hombres? Es el pecado. Es el pecado lo que hace infeliz al hombre. La soberbia, los insultos, las malas palabras, los celos, los pleitos, el adulterio, las borracheras, la droga. Eso es lo que hace, eso es lo que destruye a los hombres. ¿Saben ustedes lo que los santos católicos siempre los pintan tristes, los pintan así? ¿Saben por qué los pintan así a los santos? Porque no eran santos. Si hubieran sido santos, los hubieran puesto bien contentos. ¿Sí? ¿Saben ustedes quién es el cristiano que tiene más gozo? El que más obedece a Dios. El nacimiento de Jesús también no excluye a nadie, porque vean lo que dice el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Vean, no excluye a nadie. ¿Saben quiénes son
los excluidos de este gozo, los que se excluyen a sí mismos. Si alguno de ustedes conoce el Evangelio y no es salvo, no le eche la culpa a Dios. No, es que tú no quieres escogerme a mí. No digas eso. Si tú no eres salvo, el problema no está en Dios, el problema está en ti. Así debes verlo tú. Dios no hace excepción de personas. Cristo es el Dios de los magos, pero también de los pastores. Nosotros creemos que solamente los escogidos irán al cielo. Pero ¿quién les ha dicho a ustedes que ustedes no son de los escogidos? ¿Cómo pueden ustedes saber que no lo son? A través de la historia hubo mucha gente pobre que fue salva, pero también muchos ricos. Hubo científicos salvos, famosos deportistas, sacerdotes católicos, gobernantes, reyes, ladrones, prostitutas. ¿Por qué ustedes no? Si hay tantos que han sido salvos, ¿por qué ustedes no? Otra cosa, la sangre de Cristo tiene un valor infinito. Si todo el mundo creyera en Cristo, todo el mundo sería salvo. Hay algunos que se preguntan, ¿seré yo uno de los escogidos? Si tu deseo es obedecer a Cristo de todo corazón, tú eres de los escogidos. Tú eres un hijo de Dios. Tú irás al cielo un día. Pero si tú quieres ir al cielo y no quieres dejar tu pecado, pues entonces estás perdido. El día del juicio, cuando ya se cierre la puerta, cuando ya no haya misericordia para nadie, nadie va a decir, yo quise ser salvo, pero tú no quisiste salvarme. Yo busqué mi salvación, pero tú no quisiste salvarme. Nadie va a decir eso. Vean por último que el nacimiento de Jesús le dio gloria a Dios. Vean el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué gloria a Dios? ¿Saben por qué? Porque en el nacimiento de Cristo se ve el poder de Dios. María quedó embarazada. Se ve su bondad para con nosotros, se ve su misericordia, se ve su amor, se ve su justicia, se ve la fidelidad, se ve la sabiduría de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Cristo vino al mundo a traer la salvación a pecadores que merecíamos el infierno. Es increíble. Todos los que hemos llegado a ser salvos, no hemos llegado a ser salvos porque seamos muy buenos. Hemos sido salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Cristo murió en la cruz. ¿Saben ustedes para qué? Para satisfacer las demandas de la ley. Dios tenía que castigar el pecado a fuerza. Dios no puede hacerse de la vista gorda. Dios es justo. Tiene que castigar a fuerza. Está obligado. Muchos piensan, no, Dios tiene que perdonarme. Te equivocas. Dios no tiene que perdonar a nadie. Pero Cristo vino, vivió una vida santa, una vida perfecta. Y somos salvos por su obediencia, no por la nuestra. Su vida fue perfecta, la nuestra no. Somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que hagamos nosotros. ¿Entienden ustedes por qué la salvación es gratis? Cuando Cristo estaba en la cruz, tendría los brazos abiertos así, como si estuviera invitándonos a todos a que viniéramos a Él para abrazarnos. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba extendiendo sus brazos a sus enemigos, a gente que nunca lo amó. Es increíble. Nosotros no hacemos eso con nuestros enemigos. Nosotros no perdonamos fácilmente. Si una persona nos la hizo, decimos, no, eso me la tiene que pagar. Imagínense que Dios fuera así. Estos pastores creyeron en lo que oyeron. Vean lo que dice el 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y dice el 16, vinieron, vean, y dice que lo hicieron con prontitud, dice el versículo 16, apresuradamente.
Dios quiere que ustedes vengan así, con buena disposición a escuchar la palabra, que no vengan ustedes de mala gana. Ellos dieron testimonio de lo que habían visto y habían oído, es lo que dice el 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No les dio vergüenza. Y luego dice en el 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si Cristo es Dios, si hemos creído verdaderamente en Él, no podemos callar. Tenemos que hablar de Cristo a nuestros amigos. Inviten a la gente a venir. Háblenles del Salvador. Háblenles de que Cristo nació. En estos días, si los invitan a una posada, vayan, llévenles un libro, un folleto, háblenles del Evangelio. Y si les dan el palo para romper la piñata, agárrenle el palo, no hay problema. Hay personas que oyen que Cristo vino, que es el Salvador, que murió en la cruz, pero se quedan con los brazos cruzados, se quedan viendo a los demás. Una persona que no hace nada para ser salva, esa persona no va a ser salva. ¿Qué están esperando? ¿Que se les aparezca una estrella? ¿Están esperando que Dios les hable por teléfono, que les diga, oye, tú eres de los escogidos? No, tú tienes que hacer algo. La fe verdadera nos conduce a la acción, no a ser pasivos. No, pues si Dios me quiere salvar, pues que me salve. Cuando Él quiera que me salve, no. Debemos creer nosotros que la salvación depende 100% de Dios. Pero humanamente hablando depende 100% de nosotros. Y no hay ninguna contradicción. Estos pastores hablaron acerca de lo que habían visto y oído. No existen los cristianos secretos. No, yo soy cristiano pero a mi manera. Yo no voy a ser cristiano como los demás digan, como yo quiera. No se puede. Comparen ustedes la actitud de los pastores con la del mesonero. El mesonero no recibió a María y José y al niño porque no había lugar para ellos en el mesón, vean. ¿No lo recibió porque era malo el mesonero? No lo recibió porque no había lugar para ellos. Eso es todo. Aquí hay muchos que no reciben a Cristo, no porque sean muy malos, sino porque no hay lugar para ellos en su corazón. Es que están tan ocupados en su casa, en su trabajo, les importa su familia, les importa su futuro, pero a Cristo no les importa. No son salvos, no porque sean muy malos. Muchas personas irán al infierno honradas, trabajadoras, buenas personas, pero que nunca se interesaron en Cristo. Terminan en el infierno y van a decir, ¿por qué estoy aquí? Si a mis hijos nunca les faltó nada. Yo siempre trabajé para que nada les faltara a mis hijos. Pues sí, pero tú nunca buscaste a Dios. Nunca te arrepentiste de tus pecados. Hay personas que tienen tiempo para todo, se esfuerzan en todo, gastan en muchas cosas, pero en las cosas de Dios, nada. Hay personas que piden dinero prestado para mandar a sus hijos a la escuela, a la universidad. Se endrogan, pero por Dios no mueven ni siquiera un dedo. Dios no les importa. Hay personas que lo único que les importa es casarse, tener un taller, una fábrica, una empresa, tener una familia. Pero Cristo no cabe en sus corazones, no cabe en sus vidas. Hay personas que tienen un lugar para la religión, pero no para Cristo. Que son celosas de su religión, pero que Cristo no cabe. Cerciórense ustedes de que Cristo haya nacido en sus corazones, de que ustedes han creído verdaderamente en Él. Cristo merece lo mejor. Cristo es Dios. Cristo lo merece todo. Cristo vino al mundo y ¿saben qué demuestra eso? Lo que vale un alma. ¿Se imaginan lo que vale un alma? Alcohólico ahí tirado en el suelo. Esa alma vale mucho a los ojos de Dios.
El alma de todos los pecadores, de cualquier pecador, vale mucho en los ojos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra.